apellido de Sacapiojo. Además era de abolengo, alegría y desconsuelo. Imagiro. Somos danza creativa para niños y niños. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro lindo canal. Sí, les tenemos una sorpresa. Miren lo que está aquí, porque vamos a seguir hablando de sacapiojos. Eso es lo que es en Venezuela un sacapiojos, que en otras partes del mundo se llama distinto. Sabemos que en Argentina se llama comecoco. Sí. Algo así. Y que bueno, para lo que no está muy claro, aquí se dice un número, Carmencita. 4.857.000. 1, 2, 3, 4.400.000. 800. Y ahí se escoge el colorcito. Amarillo. Chan chan. Se abre y dice cositas. Claro, en este caso, aquí les damos un dato. Lo usamos para nuestras clases con los niños y niñas. Entonces ellos escogieron y les salió la espiral. Entonces eso quiere decir que tenemos que dar vueltas. El sacapiojo era cada uno de los unos. Exacto. Entonces en nuestra zapatillas. obra que se llama, porque aquí es como lo usamos para las clases, ¿verdad? Pero lo usamos, nuestra obra se llamaba Sacapiojos y cada uno de los solos estaba como representado allí y yo lo pensé porque el sacapiojo es como una unión de muchas cosas, de muchas posibilidades, ¿no? El juego de los niños está los colores, los números y las opciones que les salen allí cuando los abren. Entonces yo dije, bueno, sacapiojo, que hace referencia a ese juego infantil, pero también hace referencia a esa cosa estigmatizante de los niños, de los piojos. Quitarle los piojos. Exacto. Pero también fino, ¿no? Quitarte el piojo, que es como el estigma. Quitarte lo Claro, malo. es que había, exacto, Exacto. había como muchos simbolismos ahí con ese nombre sacapiojo y me encantó. Sí, tiene un apellido extremadamente largo. Alegría y desconsuelo, que a mí me gustan las cosas así, pero es que trataba de alegría y de desconsuelo, porque eran los niños desconsolados, eran los niños maltratados, sufriendo. Pero fue eso, el apellido de Sacapiojo. No importa, la gente recordaba Sacapiojo. Pero estaba fino. Sí era necesario, pero Sí. siempre estaba como también la risa interna de nosotros del apellido de Sacapiojo. Además era de abolengo, alegría y desconsuelo. Seguimos hablando de sacapiojos. Sí. Otros, ese no era un solo, sino un dúo. Pero empezaba como un solo. como un Es decir, solo. como el fuerte era un solo. Exacto. Porque era el Ever, Un niño de escuela. un niño en la escuela, pero que era un robot. Entonces todo lo hacía con sonido, que también lo tuve que trabajar. Con el solo de mío, yo lo que tuve que hacer fue alargar la pieza. Canción. Y fue magia, porque no es así que tú dices, pega uno con otro, porque eso probablemente al ritmo no quede bien. Pero bueno, ahí lo hicimos con Horacio. Gracias, Horacio, por ayudarme tanto también. ¿Dónde está el Horacio? Vale. Pero, eso lo hice en el de Glade y fue como el más sencillo. Pero con este, Tenía que estar todo coordinado. claro, yo tuve que buscar en librerías de sonidos, el sonido de un sacapunta, sonido de sí, muchos sonidos. Entonces, exacto. Entonces él era como escribiendo y viendo el pizarrón, escribiendo. Él entraba así. Robo, y empezaba. Comía, hablaba. Y se cansaba, ¿te acuerdas que se Y otra cansaba? vez Y otra vez volvía. ¡Era lindo! Y él lo hacía bello. Muy bonito. Muy bonito. Y esa presencia masculina también era genial, porque ¿qué es eso? Que todos se sintieran identificados. Que no porque sea danza, entonces no hay hombres. No, y que No hay nada. cuando uno, por ejemplo, cuando uno le va a regalar un libro de cumpleaños a un niño o una niña, uno trata de que si es una niña, el personaje principal sea femenino. Es decir, no es una cuestión de, ay, somos prejuiciosas, no, es como la identificación, ¿no? Entonces ahí tenía que haber también un niño, y él lo hizo bellísimo, pero el tema de eso es como el amor lo humanizaba, porque entonces pasa una niña con una muñeca y se sienta
Y él empieza a escuchar los latidos del corazón y el cuerpo se le empieza a transformar. Y deja de estar así. Deja de ser un robot. Y además empieza a bailar. ¡Ay, que eso nos quedó bello! Se les recomiendo. La manera como, exacto, de interactuar con la chica es bailando, demostrándole que él bailaba espectacular. Y entonces a ella le gustó tanto como baila que se une a su baile. Exacto, bueno, que él le enseña. Él trata pasos, como de enseñarle y Saudi haciendo así como que no podía, que era más. Y después sí lograron como bailar. Y eso también, sobre todo en la NASA Julia se logró una vez una imagen preciosísima o sea, siempre se lograba leer el mismo contexto, pero como la realizamos en muchos espacios, no todos los espacios tenían las luces, tenían como para proyectar bien el fondo, porque hicimos fondo para todo eso. Entonces en esta ocasión se logró que tuvieran una luz desde el frente y que se proyectara la sombra de ellos en la silueta. Era fantástico porque se quedan así agarrándose de la manito, así una tensión. Era bellísimo y los niños, ¡beso! ¡Beso! Así como dijeron mío, ¡beso! Porque era así como que ellos están bailando y quedan así como. Pero ella se va. Ella se va y lo deja y él vuelve a ser robot, ¿verdad? Regresa otra vez a ser robot. Pero los niños, ¡beso! Yo no puedo creer que los niños estén gritando esto. Y eran muy chiquitos. Eran muy chiquitos porque no eran niños de 10 años, 11 años. Nosotros en ese momento no trabajábamos para la primera infancia, pero yo sí sentía que eso era una obra para niños de 4 o 9 años. Exacto. Es decir, es como que todavía primera infancia y saliendo de la primera infancia. Aunque, como siempre digo, hay autores que dicen que 8 años es primera infancia, 7 años es primera infancia y está saliendo de la primera infancia. Entonces como que sí estábamos siempre en la primera infancia. Como a esos niños les llegó esa sensación. Increíble, y él lo hizo muy lindo. Y recuerdo que hubo una función que, ay Dios mío, yo creo que es una de las funciones más horribles de mi vida, que había problemas con el sonido de la Ana Julia, los cables, un desastre, no hacían bien contacto. Entonces, aunque el señor Arnovi, maravilloso, que amamos, que ha sido siempre nuestro jefe técnico, estaba allí ayudándonos, hizo todo lo posible porque todo estuviera perfecto. De repente se iba la música y en esa, la de él, se iba. ¿Tú no te acuerdas, Luisi? Se iba, pero no es que se iba y regresaba en el mismo lugar, dejaba de sonar y avanzaba. Y él caía en los sonidos. Y él, cuando la música volvía, él caía precisamente en la música, en lo que tenía que hacer en esa música. Es decir, él seguía moviéndose y de repente volvía a la música y quedó perfecto. Yo lo abracé, yo le agradecí, pero enormemente, porque lo hizo muy, muy, muy bello. Y bueno, ese solo bellísimo. Y después el último, el de Saudi, que bello, porque era muy fuerte, era el más rudo, sí. Porque aunque no se mostraba el maltrato en físico ahí, o sea, no pasaba nada que nadie le pegara. No era explícito. Era maltrato físico. Y quedaba claro. Muy claro, sin que estuviese nadie en escena, sonaba un trancazo y después salía sobándose así la colita y llorando. Y salía una manguera. O sea, además una cosa horrible, ¿no? Una manguera. Es decir, ella sonaba, no había nadie en el escenario, sonaba el golpe y ella hacía ¡au! Y ella entraba así como que la acaban de empujar y haciéndose así, se sienta en el piso, ¡au! Y como llorando, afligida, y le lanzan una manguera. Es decir, queda claro que con el objeto con el que le golpearon fue con la manguera. Entonces, wow, ¿cómo resolver esta situación? ¿Cómo hablar de esto sin que nos pongamos a llorar todos? Sin que, bueno, simplemente hagamos catarsillas, sin que nos riamos de esto. Entonces, bueno, trabajar. Yo dije, no, bueno, esta manguera la tenemos que convertir en un elemento de liberación. Como ella después empieza a jugar con esa manguera. Exacto. A buscar otros mundos.
otro sitio donde ella pueda refugiarse, aunque sea en su cabecita. Sí, y después de hacer muchas cosas con la manguera, después de mucho recorrer, inventar, ella termina saltando la cuerda con la manguera en una imagen espectacular. Y también lo hizo muy lindo, Saudi, muy bello. Precioso, y eso era impresionante y también muy doloroso porque cuando lo presentábamos, los niños estaban muy claros de qué había pasado. O sea, Sí. ellos le daban soluciones a esa niña, le decían, escóndete en tu cuarto, prende la televisión, no le pares, sigue, juega con la manguera. O sea, ellos sabían muy claramente qué hacer en esas condiciones, Exacto. qué tenía que hacer. Y habían otros que sí se reían, como les causaba gracia, y había No, pero niñitos como que le risa decían, nerviosa también, ¿no? pero esa risa, y que los otros niñitos le decían, no te rías, a ella le duele. Ay, sí. Cuando yo escuché eso fue así como, ¡guau! Otros se tapaban así las orejitas. Sí, Era muy fuerte porque es que ellos conocían eso. claro. O sea, yo creo que a mí lo que más me dolía de todo eso es que supieran que era, no que se quedaran en No, que no era una realidad ajena, no era Ujú. una realidad como, ay, no entendí qué es no, eso. ajá, No, sí, no sí. les tocaba. A mí hubo una función que me partió el alma y me dejó pensando también mucho, y todavía lo pienso, porque dije, wow, no sé si lo estamos logrando, porque hubo una adulta, una representante, que pasó eso y miró a los niños y le dijo, "Ujú", vieron algo así como, ya saben lo que les va a pasar. Y yo, no, la idea no es esta, la idea no es reforzarte eso. Claro, yo creo que nosotros los artistas lanzamos mensajes, lanzamos flechas, vamos con nuestra flotilla de la libertad, vemos hacia dónde llega, ¿no? Nosotros lo hacemos con la mejor de las intenciones y con la mayor responsabilidad posible, pero hay gente que no lo entiende. Evidentemente esa mamá no fue capaz de escuchar, o quizás sí lo escuchó porque venía después. Exacto. El dolor, la transformación del dolor en una liberación, una resignificación, en trascender eso, venía después. Entonces esperemos que sí lo haya hecho. Yo lamentablemente no pude hablar con ella porque siempre estamos en miles de cosas de producción, Pero los niños sí entendían, ¿no? Ellos se Sí. sintieron identificados y llegaron a decir de, esto tienen que verlo los papás, los adultos, para que vean lo que a uno le duele. sí. Y esas cosas, estos sí son niños, ellos sí son niños que están ahí, sí entienden, hacen lo mismo que yo. Sí, exacto, ellos sentían que eran niños. Tú lo dijiste hace rato y yo no lo sabía. Y también la hija de una gran bailarina venezolana, de una gran bailarina y un gran bailarín venezolano, la niña de ellos, que en ese momento era niña, dijo, pero esto sí es danza para niños, esto no es como otras cosas que nos dicen que es danza para niños y no lo es. Y también recuerdo la hija de una de las personas que trabajaba en UNEARTE, que ella llegó a decir, yo no entendí nada, pero ella entendió todo. Ya como adulta dije, yo no sé qué pasó, pero a mi hija le encantó, ella entendió todo. Sí, qué bonito, ¿verdad? Además ese respeto, ¿no? De, bueno, yo no entendí, pero ella sí, está bien. Es para ella. Exacto, se está llegando a algún lugar. Hicimos un sacapiojos. Un sacapiojos, para el programa de mano era un sacapiojos, lo que pasa es que nunca pudimos imprimir la cantidad de Y cuando se sacapiojos de estrenó, hojas. ambientamos hasta la entrada con un sacapiojos grande, otros dibujitos que guindamos en el techo. Nosotros Sí. estábamos muy claros en todo. Inventamos un Instagram. Sabemos que las redes sociales eran importantes, Sí, aunque sí, nos sí. tumbaron ese Instagram, pero no importa. Ellos nos pusieron las pilas del principio, ¿verdad? Que ese fue el que nos tumbaron. Tomamos muchísimas fotos, se hizo flyer, se llevó a medios, porque llegó a salir hasta en prensa. Sí, Salió en sí, nos periódicos movimos. digitales e impresos. Estaba todo muy bien hecho, y eso que era una muestra académica supuestamente, que iba a durar esos 3 días Y ya. Y ya tenemos 9 años. Fue realmente muy bonito. Bueno, yo quiero decir los nombres de todos los intérpretes creadores. Luisiana Ojeda con el primer solo, y Erlin Tobar con el solo del piano. ¡Qué bella, maravilloso! Lady Gaviria con el solo de Mío, maravillosa, espectacular. Ever Cadenas
con el solo dúo del niño robot, que para mí es un solo, porque, Junto con Saudi. claro, pero la fuerza Era de él. empieza, se desarrolla toda la bastante historia solo, él, bastante del solo, con él solamente en el escenario, y después viene Saudi. Y después el último solo, Saudi Serinza, el solo de la manguera. Bellísimo el Y trabajo. terminamos otra vez en esa placita de encuentro, pero como retrocediendo. Y terminamos otra vez en la foto postal. La coreografía de inicio, pero en retroceso, y fue súper difícil para ellos hacer al revés. Ahora al revés, vamos retrocediendo. Pero bueno, lo lograron. Chao, chao. Chao, síganos apoyando, suscríbanse, escriban. Denle like, compartan y coméntenos. ¿Ustedes vieron Sacapiojos? Cuando vieron Sacapiojos ¿Verdad? eran nenes y ya son grandes, porque ya tenemos gente grande que vio Sacapiojos. O quizás tenían niños chiquitos y ya son grandes, o eran niños grandes y ahora son más grandes. Ahora Puede son ser que ya adultos. tengan hasta hijos. O nietos. Cuéntanos. Sí. Chao, gracias por acompañarnos.